Vamos entonces a hablar sobre sembradores espirituales por inspiración divina. Y tenemos aquí Hechos 17, 22 al 31 y también Gálatas 6, del 1 al 10. No lo vamos a leer textualmente, pero sí vamos a hacer alguna alusión en el discurso. La pregunta que me estaba haciendo yo es: ¿qué implica el asunto de que como iglesia somos sembradores espirituales por inspiración divina? ¿Qué implica eso? Que como iglesia somos sembradores espirituales por inspiración divina. Y venía a mi mente que la labor de la iglesia tiene un enfoque salvador. Diga conmigo, la iglesia tiene una responsabilidad salvadora. Así como lo está escuchando, aunque es Cristo el que salva, es la iglesia la responsable de presentar al Cristo Salvador. Y en eso estriba mi responsabilidad salvadora. Ninguno puede venir a Cristo si alguien no va y le habla de Cristo en el tiempo que vivimos. Textualmente pudiéramos decir, algunos de los discípulos llegaron a Jesús gracias a un familiar o un amigo que tenía cerca. Entonces tendremos que reconocer que la iglesia, la labor de la iglesia tiene un enfoque salvador, y también pensamos que Jesucristo ve a la humanidad en su necesidad y se acerca a ella impulsando a la iglesia hacia donde se debe orientar y encaminar en la voluntad de Dios. Aquí tendríamos entonces que ver el enfoque para la iglesia es hacia dónde debe encaminarse para hacer la voluntad de Dios. ¿Hacia dónde? No sé si a alguno le pasa, pero alguna vez siente la necesidad y piensa en alguien. Levanten la mano a alguno de ustedes que de repente se acuerda de algún hermano de la iglesia o de algún amigo que se le pasa por su cabeza. Levanten la mano. Allá tenemos unos cuantos. Muy bien. ¿Eso es casualidad? No. Cuando a usted se le pasa a alguien por su cabecita, de seguro Dios le está diciendo a usted: haz algo por esa persona. Mínimo usted puede interceder por esa persona. No sabe usted qué está pasando esa persona y Dios se la pasa por su cabeza para que usted piense en ella y que le ayude en oración por lo menos. Qué mejor si toma el tiempo y va a visitarle y dice: fíjese que sentí en mi corazón venirle a ver. Y qué tal si cuando llega le dice: hermanita, por el amor de Dios, Dios le mandó. Tengo 3 días de no levantarme de mi cama y Dios la mandó a usted. ¿Cómo se sentiría usted cuando le toca eso y que de repente aparezca alguien en su casa y usted dice, o a esa persona le dice: Dios lo mandó? Eso, así, por ahí es donde va la cosa. Enfoque hacia dónde se debe orientar o encaminar en la voluntad de Dios la iglesia. Es de vital importancia que conozcamos la naturaleza de la iglesia y luego la misión que tiene la iglesia. Y podemos pensar que la iglesia es el proyecto de Dios con el cual, y quiero que lea esto con mucho respeto, con mucha puntualidad, con mucho temor y con mucha responsabilidad. Y diga conmigo: la iglesia es el proyecto de Dios con el cual Él pretende pastorear al mundo en su necesidad, teniendo a Cristo como cabeza de la iglesia. O sea, la iglesia es el elemento que Dios quiere usar para ayudar al mundo en su necesidad. Amén. Diga conmigo: tenemos que estar dispuestos. Por favor, levante sus manos hacia el cielo y diga conmigo: tenemos que estar dispuestos a prestar nuestros servicios al buen pastor, que Él quiere pastorear a la humanidad a través de su iglesia. Él necesita los pies de la iglesia para pastorear la necesidad de la humanidad. Y es ahí donde entra en vigor la palabra sembradores espirituales por inspiración de Dios. Tendremos que entender, por lo tanto, la labor de la iglesia se centra en una expansión de la fe a través de la obra del Espíritu Santo, imitando la misión de Jesús, sembrador y regador de la semilla del Evangelio. Si la iglesia no hace eso, podrá hacer cualquier cosa menos iglesia. Y aquí tendremos que ponernos a pensar si estamos siendo iglesia. Y hoy tendríamos que pensar en hacer iglesia.
En el ejercicio de la siembra, la iglesia necesita relaciones saludables. Diga conmigo, relaciones saludables, reflejando la bondad de Dios. Otra vez, relaciones saludables, reflejando la bondad de Dios. ¿Qué necesita la iglesia? Relaciones saludables, reflejando la bondad de Dios. Si la iglesia es de Dios, entonces la naturaleza de la iglesia es buena porque Dios es bueno. La naturaleza de la iglesia es en amor porque Dios es amor. Y lo menos que puede hacer la iglesia es prestarse para servir con bondad al que necesita. Así que tendremos que considerar que la iglesia necesita relaciones saludables con las cuales puede revelar su naturaleza. La iglesia es de Dios y por lo tanto debe tener relaciones saludables en cumplimiento de su labor. Desde la misión dada por Jesucristo, la iglesia deberá ser dirigida por el Espíritu Santo. La iglesia deberá ser dirigida por el Espíritu Santo, quien guía y sostiene a la iglesia en su misión. Amén. ¿Quién es el que dirige a la iglesia? ¿Y la iglesia qué debe hacer a la par del Espíritu Santo? Dirigirse por donde el Espíritu Santo le dice. La idea de inspiración equivale a tener visión conforme a la dirección divina. Es obvio, mis hermanos, que si el Eterno, quien mediante su Espíritu inspira a la iglesia para su acción, su labor tendrá buenos resultados. Es obvio que si la iglesia se está dejando dirigir por el Espíritu Santo, su trabajo va a tener buenos resultados. Y es ahí donde nosotros como iglesia pentecostal necesitamos ver la importancia que tiene el ser lleno del Espíritu Santo. Porque quien es lleno del Espíritu Santo puede vivir la vida en el Espíritu y puede ir a donde el Espíritu pide que vaya. Y es por ahí donde tiene que la iglesia avanzar. No somos pentecostales solamente para tener cultos eufóricos y sentirnos aquí con algarabía y sentirnos contentos y desmayarnos en ciertos éxtasis que son buenos, por cierto. No. Somos una iglesia pentecostal con la necesidad de tener una vida transformada, guiada por Dios hacia donde Dios quiere que la iglesia vaya. Tendremos que reconocer que si la iglesia va a estar dirigida por el Espíritu Santo, va a tener buenos resultados por el hecho de ser comandada por el Espíritu Santo. Aquí es donde entra en rigor urgente. Diga conmigo, por favor, si puede. Quienes trabajamos dirigiendo la iglesia del Señor, necesitamos ser ¿qué? Sensibles al sentir del Espíritu. Hermanos, por el amor bendito de Dios, todos los que hacemos algo de servir en la iglesia, desde el que arregla las sillas para que alguien venga a sentirse cómodo, hasta el que se hace pasar por alguien importante en la iglesia, todos necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios va a hacer sentir siempre bien a una persona. Por lo tanto, como servidores de Dios, lo menos que podemos hacer es hacer sentir bien a alguien. Es lo menos. Líbreme el Señor de que un servidor de la iglesia, quien sea y el nombre que tenga, y pudiera ser el más amigo, si es que hubiera alguno, que sea amigo del pastor, no importa, pero líbreme el Señor de que uno de los servidores sea áspero y haga sentir mal a los hermanos que asisten a la casa. De verdad, con el respeto que me merece el Señor y en cuya presencia estoy, con el respeto que me merece la congregación, pero alguien que sirve en la iglesia pero está haciendo sentir mal a los demás, no debe estar en una silla de servicio. No importa el rango que tenga, pero alguien que sirva de piedra de tropiezo no debe estar en lugar de servicio. Y lo estoy diciendo con respeto, con temor y con temblor, y que me escuchen en donde sea, pero la iglesia del Señor, por su naturaleza, debe ser un agente de bendición, alguien que trate bien a los que vienen a ella. Eso es lo que tiene que ser la iglesia. Si eso hacemos, entonces el Señor se glorificará. Y les puedo decir, hermanos, con pruebas bíblicas en la mano, pero la iglesia crece cuando la iglesia vive honrando al Espíritu. La iglesia puede tener un centenar de actividades en el año y ser infructuosa, solo quedar con gastos exagerados.
Pero la iglesia puede ser una iglesia sencilla, con pocas actividades, pero atractiva al Espíritu. Y entonces el Espíritu va a hacer que la iglesia se desarrolle. No lo siento muy alegres. Somos sembradores, hermanos. Somos sembradores espirituales. Tendremos que reconocer que quienes trabajamos dirigiendo la iglesia del Señor necesitamos ser sensibles al sentir del Espíritu. Y también necesitamos seguir las instrucciones responsablemente. Obviamente las instrucciones estarán alineadas con la palabra de Dios. Amén. Vamos a Hechos. Hechos 17, 22 al 31. Ese pasaje nos relata de cómo un creyente convencido y dirigido por el Espíritu Santo puede hacer con efectividad su trabajo. En el texto leemos que Pablo, lleno de la gracia de Dios, abriendo su boca, dijo lo siguiente, y quiero que lo lea conmigo. ¿Qué dijo Pablo? Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Ese Dios al que ustedes no saben quién es y le adoran, ese Dios es el que yo predico. Y aquí me estaba llamando la atención una preguntita que pasó por mi cabeza, y es: ¿qué hubiera hecho un creyente con espíritu contencioso? Hay tantos altares allí y hay tantas inscripciones, hay tantas estatuas o imágenes, pero aparece una estatua vacía o un lugar vacío, y ese es el lugar al que se quiere referir, y entonces comienza a observar todo lo que está, que en un cristiano religioso tradicional todo es basura. ¿Qué hubiera hecho usted? Visto desde una cultura tradicionalista, sin escrúpulos y sin dirección divina, Pablo hubiera desaprovechado el momento y tratado de ignorantes a sus oyentes. Eso es lo que hace alguno. Por favor, se me baja, usted ni bautizado es. ¿Me copiaron? Eso no lo dije yo. Alguien dijo que los guardaespaldas del pastor se atreven a decir: hey, por favor, este lugar se respeta, y el corazón del hermano no se respeta. Se respeta este lugar, y el corazón del hermano, ¿dónde queda? Me copiaron ese mensaje. O sea, el corazón del hermano no importa, importa este pedazo de terreno que si hoy hay un terremoto ni señas nos quedan. Y no me quiero aprovechar de las palabras, pero hermanos, en el amor del Señor, alguien que no tiene sensibilidad espiritual aprovecha cualquier cosita para dejar ir la pedrada. Pero Pablo fue inteligente, aunque Pablo sabía que sus interlocutores estaban actuando mal, porque lo sabía. Fue muy respetuoso en su forma de comenzar su discurso, reorientando o reconociendo la piedad que ellos tenían en cierta medida para captar su atención antes de guiarlos al conocimiento del Señor. Ellos adoraban lo que no sabían, Pablo adoraba lo que sí sabía. Sin embargo, no les dijo: ustedes son una manada de tontos, eso no tiene poder. El Dios que yo les predico sí tiene poder, y ahí dice: ve al Dios no conocido, ustedes no lo conocen, manada de locos. Lo hubieran linchado a tiempo. Pablo dijo: los veo que son muy religiosos. Y la manada de locos no lo dije por ustedes, ¿oyeron? Estoy pensando en Pablo con aquella gente, por si acaso. Amén. Eso es lo que hubiera hecho un evangélico tradicional. Pero Pablo fue sabio y dijo: comprendo que ustedes tienen religión. Yo les voy a hablar del Dios que yo también respeto y respaldo. Y de ese les empezó a hablar. Y ustedes saben todo lo que Pablo dijo.
¿Se recuerdan que Pablo les empezó a hablar del Dios que hizo toda la gente, que de una misma sangre hizo todo el mundo, que Él en alguna forma busca cómo la gente le encuentre y le adore? Y comenzó con un gran discurso, al final les dio a conocer la verdad de Dios. Así con cautela, dijera alguien. Muy prudente Pablo. Pablo conectó con sus interlocutores, usando las expresiones de ellos mismos, lo cual fue instrumento en sus manos para revelar la realidad de Dios. Y hermanos, aquí venía a mi mente esta palabra. Si somos inspirados por el Espíritu de Dios, si somos inspirados por el Eterno, para la siembra de la semilla del Evangelio, puede gritar conmigo: seremos efectivos en su labor. ¿Sabe que tenemos autoridad para decir cualquier cosa y hasta maltratar a la gente? Eso tenemos muchos predicadores. Nos confiamos en el puesto y comenzamos a mandar a la gente al infierno. Hay otra forma de hacerlo, pero no hacerlo desde el púlpito. Desde el púlpito se revela un Dios de amor. Amén, mis hermanos. Y si alguno de ustedes se atreve a subirse aquí a maltratar a la gente, yo le digo, mejor póngase a orar por la gente que usted quiere maltratar. Y si lo quieren maltratar, busquen un lugar solitario donde se den ustedes solos. Pero no aprovechemos los lugares públicos y menos al pueblo del Señor para decirle cosas que no deberíamos decir para hacer sentir mal. Pablo es un ejemplo que si somos efectivos, si somos sensibles al Espíritu, vamos a tener fuerza para hacer bien el trabajo. El Eterno da la visión y también da la misión. ¿Saben qué? Dios estaba dirigiendo a Pablo y lo mandó justo a ese lugar. Desde una función misional, la iglesia tiene la tarea de proclamar el nombre de Dios o del Dios eterno en cualquier sitio donde esté o donde le sea posible, pero no discutir infructuosamente con los no cristianos y de seguro de acuerdo con el lugar en donde toque estar. El Espíritu puede inspirar a la forma de ser eficientes en la labor misional. Recuerdo en la iglesia, y espero que me estén viendo allá, donde estoy tratando de decir. Pero recuerdo en esa iglesia, en una ocasión, mi esposa fue a visitar una familia que era ultra católica, muy católica. Y de repente querían conocer al pastor. Y fui a visitarlos. Y de repente los trajimos a la iglesia. Vinieron porque había una eventualidad. Y ese día se me ocurrió predicar a mí sobre atendiendo el mandamiento de María. Y hablamos bastante sobre eso y él se quedó pensando, y cuando salió del culto dijo, el anciano dijo, ahora entendí, dijo, así sí vale la pena ir a misa, porque ahora entendí, me gustó el sermón del padre. Hermanos en el Señor, después, como unos 6 meses después, los estaban bautizando en las aguas, a toda la familia. Tratando de ser así con la gente, podemos alcanzar muchas cosas más. No se trata de maltratar a ninguno con sus formas de creer, se trata de sacar a la gente de su lugar donde está si está equivocado. Y si nosotros estamos equivocados, tenemos que aceptar que también tendremos que salir de ahí. Porque no solamente están equivocados los que nosotros pensamos que están equivocados, pudiera ser que nosotros también estemos equivocados. Notemos que Pablo fue muy sutil, no actuó con brutalidad, crudeza, tosquedad o frontalidad. Pablo actuó con cautela y delicadeza. Y aquí el llamado es a que oigamos la voz del Espíritu. Mire para allá y diga conmigo fuertemente, oigamos la voz del Espíritu. Otra vez, oigamos la voz del Espíritu. Otra vez, oigamos la voz del Espíritu. Diga conmigo, el Espíritu Santo produce gozo y amor. Y el amor no daña al prójimo. Oigamos al Espíritu. Gálatas capítulo 6 versículos 1 al 10. Ahí podemos encontrar que los cristianos son responsables en examinar su propia conducta y sembrar para el Espíritu en lugar de sembrar para la carne. Ser sembradores por inspiración divina requiere sensibilidad espiritual,
con la visión de restaurar relaciones con el ingrediente del amor. Eso es lo que se requiere. Yo puedo decirle a usted un montón de cosas y hacerle sentir que usted está equivocado, pero debo saber hacerlo. Y alguien dice, es que nos dice las cosas así suavecito y nos jala las orejas suavecito. Pero la intención no es ofender a la gente, la intención es decirle a la gente, necesitamos un cambio en nuestra vida. Si algo está malo y hay que corregirlo, pero hay que saber corregirlo. A todos nos encanta que nos corrijan cuando nos corrigen con sabiduría y con el ingrediente del amor. Levanten la mano a aquel que no le gusta que lo corrijan. Si a usted no le gusta que lo corrijan, usted está muy mal. En serio. Pero a todo aquel que quiere progresar en la vida, diga conmigo, todo el que quiere progresar en la vida necesita correcciones. Amén. Hay veces que tenemos un borrador en el escritorio porque de repente una palabra no escribimos bien. ¿Y qué hacemos? Usamos el borrador. Nos encanta que nos toleren una corrección. Todo que se hace con amor puede funcionar bien. Sembradores espirituales mediante la definición de una misión. Y aquí quisiera decir bastantes cosas, porque hacer iglesia de forma corporativa comunitaria necesita, mis hermanos, fomentar un sentido de unidad y también de responsabilidad compartida. Jesús dijo, traten a los demás como a ustedes les gustaría ser tratados. ¿Uno recuerda que Jesús habló algo al respecto? Y como querráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. No es que esperen ser bien tratados, no. Jesús dijo, hagan con los demás como a ustedes les encantaría que los traten. Y eso es fácil de hacerlo cuando tenemos sensibilidad a la voz del Espíritu. Necesitamos, mis hermanos, asignación de tareas si queremos vivir con una definición de misión. Necesitamos asignación de tareas, servicios según los dones, la creación de redes de apoyo, desarrollo de habilidades, promoción de la corporación y la confianza. Necesitamos una organización de eventos y actividades que establezcan la misión de la iglesia. Hoy tenemos un evento. Comúnmente no tenemos reunión el día de hoy, pero este evento está ayudando a muchos. Espero que usted se sienta ayudado, de seguro por eso está aquí. Porque usted ha sentido identificado y voy a ir otra vez, me voy a ir a gozar en la fiesta porque es de nosotros. O sea, necesitamos hacer actividades, sí, necesitamos hacer actividades, pero que estas actividades nos enfoquen en la misión de la iglesia. La visión para la iglesia de Dios en estos años que estamos viviendo es desarrollar un ministerio integral. Diga conmigo, ministerio integral. ¿Y qué más? Iglesia saludable que se multiplica con líderes altamente preparados, creativos, innovadores y comprometidos. Y la misión para la iglesia es entonces para nosotros equipar, empoderar, facilitar. Y ahí estamos. Eso es lo que estamos tratando de trabajar. Entonces, como iglesia necesitamos ser una iglesia saludable. Diga, necesitamos ser una iglesia saludable. Necesitamos ser una iglesia saludable. Pero la iglesia saludable no se va a producir por la cabeza buena del pastor. Él puede ser muy pilas para dirigir un grupo, pero la iglesia saludable resulta más fácil cuando es el Espíritu Santo que opera en la iglesia. Porque Él trata con suavidad el corazón y entonces la gente es receptiva y sigue instrucciones. Así que necesitamos con urgencia que la iglesia en este lugar y en donde sea, seamos sembradores espirituales con inspiración divina. Si hablamos de nosotros como iglesia, para hacer iglesia con una visión y una misión, tenemos que pensar en dinámicas que encaminen a la membresía y al liderazgo hacia la acción y hacia la vida de la congregación con propósito, con un propósito definido. Para ello, sus actividades deben estar alineadas con el rol que Dios le ha encomendado. No sé si recuerdan que les dije hace poquito. Hoy, por cierto, les dije que la iglesia tiene una función salvadora. ¿Recuerdan que les mencioné eso?
La iglesia tiene una función salvadora. O sea, la iglesia son los brazos de Cristo, decía ayer. La iglesia deben ser los pies de Cristo. La iglesia debe ser los ojos de Cristo. Y que la iglesia debería pensar como Cristo piensa. Debe sentir en el corazón como Cristo siente por la gente. Entonces la iglesia tiene una función salvadora. Por supuesto, con Cristo a la cabeza. No puede mofarse, decir, somos así, no. Cristo debe ser el principal dirigente de la iglesia y entonces la iglesia se presta al servicio de Cristo y las almas son salvadas por la acción de la iglesia. Y ahí es donde tendremos nosotros que trabajar. Así que sus actividades deben estar alineadas con el rol que Dios le ha encomendado a la iglesia. La misión es el qué haremos y el por qué. Y luego la visión es el cómo nos vemos. Yo quisiera que usted trabaje en su cabecita. ¿Cómo nos vemos de aquí a 5 años? ¿Menos o más? ¿Cuántos quisieran que después de 5 años este grupo que tenemos aquí se haya duplicado? Unos pocos amenes, pero con eso vale. Y nos multipliquemos al doble. Pregunto, ¿será que se puede lograr? ¿Cuántos creen que se puede lograr? ¿Cómo se puede lograr? Si uno a uno trata de traer a uno, esto se multiplica rápidamente. Por supuesto que yo no traiga uno y me lo eche otro, así no. Yo traigo uno y me lo contemplan los que están aquí para que se sienta bien no solo conmigo, sino con los que están aquí también. Porque a veces traemos uno nosotros y nos sacan 3 los hermanos. Así no funciona. Así que tenemos que luchar, que el que logra traer a alguien, cuidarlo todos, porque es hijito de nosotros. Amén, ¿verdad que sí? Alguien que viene a la casa es hijito de todos. Así que todos tenemos que cuidar al muchachito que viene a la casa. Y de esa cuenta, esta casa se puede llenar de hijos del Señor. Tendremos que trabajar con propósito. Cuando la iglesia local para su actuación está enfocada en la visión universal de la iglesia internacional, desde la iglesia local, la iglesia está haciendo la iglesia de Dios. La visión de la iglesia de Dios, internacional, con perspectiva local, que ya lo decía, surge del entendimiento de lo que Dios se propone hacer por y a través de su iglesia. Si la iglesia es un agente de salvación en las manos de Dios, eso es lo que esperamos que la iglesia de Dios sea, porque la visión para la iglesia de Dios surge de que entendimos que Él nos necesita para que hagamos un trabajo a favor de la gente. La iglesia de Dios debe ser una iglesia fundamentada en las Sagradas Escrituras, llena del Espíritu Santo, en constante crecimiento, que adora a Dios en espíritu y en verdad. La iglesia de Dios debe ser un ente que tiene una profunda pasión por los no alcanzados, un compromiso con la evangelización, el discipulado y la plantación de iglesias y la misión global. Eso es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios debe ser un ente que desarrolla integralmente a sus ministros y congregaciones, que sirve a los que sufren y produce un impacto transformador en la sociedad. Y aquí tendremos pruebas bíblicas que nos ayudan a que cuando la iglesia se somete a Dios, produce transformación en la sociedad. La iglesia de los Hechos, por ejemplo. La gran comisión sigue siendo nuestro mandato de Jesucristo. Somos una iglesia saludable y en desarrollo, si estamos logrando ser lo que Dios quiere que seamos. Y aquí quisiera que puntualicemos algunas cositas más, porque necesitamos tener enfoque. La misión de la iglesia de Dios es perpetuar el evangelio completo de Jesucristo en el espíritu de Pentecostés, a través de una vida en comunión, una vida en adoración, una vida de testimonio cristiano, la proclamación de la palabra de Dios, la enseñanza y el discipulado. Hermanos amados, adoración no es cantar aquí unos coros tristes. Vamos a cantar de adoración y comienzan los hermanos a provocar tristeza en el pueblo. Y el pueblo se siente nostálgico y le dan ganas de llorar. Y después, ¿quién lo soporta? Eso no es adoración. Cantó y lloró en el púlpito, se sintió bien agradable. La hermana sí es de Dios, pero después es de Dios, me guarde estar junto de ella. No sé si me doy a entender. Adoración es un estilo de vida que agrada,
el corazón de Dios. Yo puedo ser sin palabras, le llaman introvertido, no le hablan a la gente, pero que la gente diga, cuando yo me acerco a esa persona, yo siento algo. Cuando Él me da la mano, siento a Dios mismo dándome la mano. Porque adoración es un estilo de vida. Que se les quede eso, adoración es un estilo de vida. Y una persona que vive en constante adoración va a tener comunión, va a tener buen testimonio cristiano, va a estar proclamando la palabra sin hablar. Y entonces en la iglesia va a haber un grupo de discipulados que no le va a alcanzar los salones para tener gente discipulando. Amén, hermanos. Yo no sé si estoy hablando en este departamento. Espero que sí. Así que Dios nos ayude. Lo que hacemos como ministros es dar cumplimiento a nuestra responsabilidad al frente de la iglesia local, en seguimiento a lo que entendimos que Dios espera de nosotros, en respuesta a la vocación que un día Él nos hizo. Antes de ascender a este ministerio, el Señor puso en mi corazón justamente lo que estoy haciendo. Hace muchos años, hace como unos 37 años, unos 36 para ser más honesto y justo. El Señor me dijo, esto es lo que vas a hacer y esto es lo que vas a hacer. Así que yo no estoy jugando de hacer el ministerio para que ver que sale en algún lado. Yo estoy nada más tratando de llegar al altar y decirle, papito, otra vez me dispongo a tu voluntad, para que tú hagas con este pueblo lo que has pensado hacer. Y si me ocupas en algo, como dijo el hermano que me antecedió, aquí estoy, materia dispuesta para que tú hagas conmigo lo que tú has pensado hacer. No crea que solamente me confío del llamado que Él me hizo aquel día. Cada mañana yo tengo que disponerme ante sus manos y decirle, me acuerdo cuando me llamaste y otra vez aquí estoy delante de ti. Cada día es un día nuevo y es para empezar. Así que estamos tratando de asumir, porque tenemos la tarea de asumir el compromiso. Y se recuerda que cuando yo llegué con ustedes vine con ese enfoque. Compromiso, ¿se recuerda? ¿Quién se recuerda cuando les dije, nosotros de donde yo vengo estábamos en el año del compromiso? Pues ahora el compromiso para mí va a ser aguantar a ver si me acomodo entre ustedes. Y bendito sea Dios, me salió el compromiso y aguanté. Y aquí estoy. Y luego el Señor me dijo, hay que encauzar a esta gente, por lo menos encáuzate tú con ellos. Y ahí voy encauzándome con ustedes. Y luego vas a reforzar, porque lo que no aprendiste el año pasado lo tienes que aprender este año, a estar bien con ellos. Así que por lo menos que sea para mí el enfoque, porque necesito que junto a ustedes hagamos un buen trabajo. Y de hecho nuestro pastor nacional me dice, espero que Dios siga haciendo con esa iglesia lo que ha hecho con ustedes en otros ministerios, en otros lugares. Porque hemos llegado a lugares donde Dios nos ha honrado para que la iglesia vuelva a revivir el fuego. Y él me dijo, espero que Dios los esté usando. Y yo digo, la iglesia está buscando del Señor. No es el pastor que hace el trabajo. El pastor lo que hace es asumir el compromiso de orientar al rebaño. Y el rebaño humildemente dice, sí, pastor. No al pastor literal, sino al pastor le decimos, sí, pastor, estamos para servirte. Y nos disponemos a su voluntad. No lo estoy diciendo por adulación. Tenemos una cadena de ayuno y oración diaria durante todo el año. Y todos los días me alegra cuando alguien, unas sencillas palabras, pero manda el audio diciendo, aquí estoy presente orando por la iglesia. Y es algo sencillo, pero todos dijimos, amén, pastor, le vamos a entrar. Una cadena de ayuno y oración de todo el mes durante todo el año. Y ahí está la gente. Y al final del año alguien va a decir, cumplí con mis 12 ayunos. Eso es atender la voz del buen pastor, no del líder que está frente a ustedes, porque él sirve al buen pastor y dirige a la iglesia. Y aquí tendremos que ver la obediencia a la urgencia de trabajar planificadamente, siendo una parte integradora en la iglesia de Dios. Nos corresponde ahora por lo menos ver cómo está organizada la iglesia. Las 5 áreas de trabajo para los años 21 al 33, juntamente con sus ejes, son la expresión dinámica para seguir siendo iglesia de Dios según el propósito para el cual existimos como iglesia local. Y aquí tenemos una imagen que nos ayuda a visualizar en carrerita lo que es la visión para la iglesia. Y ahí usted ve,
Tenemos una manera de conexión. Tenemos 5 áreas en las que la iglesia debe trabajar. Esa es la naturaleza de la iglesia. Cumplir con la gran comisión. Tener gente que esté formada en todas las áreas de su vida. Tener desarrollo integral de la familia. Tener incidencia pública y social. Y cuidar del pastor que nos dirige. Cuidar del desarrollo ministerial. Y usted dirá, ¿pero de qué se cree el pastor? Pues nada más de un servidor de ustedes al lado de Cristo. Junto a ustedes, siendo sembrador, para que esta iglesia pueda hacer lo que el Espíritu Santo piensa y dice que va a hacer la iglesia. Y aquí tendremos unas ilustraciones, rapidito se las vamos a leer. Por lo menos cuando vemos el área número 1, ¿tiene cuántos ejes? Tiene 4 ejes. ¿Cuáles son? Evangelismo y discipulado. El otro es misiones internas y externas. El siguiente es plantación de iglesias y lo siguiente es evangelistas. Diga conmigo, eso lo debe hacer la iglesia. No hay vuelta de hoja, tenemos que hacerlo como iglesia. Luego el área número siguiente, aquí dice número 1, pero es número 2. Póngale el 2 usted y el 3 al siguiente. Eje de trabajo, formación integral es el área número 2. Y aquí tenemos educación formal, educación cristiana, formación de competencias o por competencias, espiritualidad pentecostal, tecnología y comunicaciones. Todo eso lo necesita la iglesia. Ustedes tienen un aparatito igual que yo, aquí. Tal vez no es la misma marca, pero eso no importa. Pero para lo que me sirve a mí, le sirve a usted. Eso es tecnología. Estamos siendo administrados en el culto a través de la tecnología. Entonces la iglesia necesita estar metida en ese ambiente, lo que es formación integral. Luego el área número 3. Desarrollo integral de la familia. ¿Qué es lo que cubre estas áreas? Me lo puede leer junto a mí. Niñez de 0 a 11 años. Adolescencia de 12 a 17 años. Juventud de 18 a 25 años. ¿Qué más? Adultos hombres, ¿de cuántos años a cuántos años? De 26 a 100 años. Adultos mujeres de 26 a 100 años. Y el ministerio de familia. Pregunto, ¿será que todo eso está en esta casa? Sí está en esta casa, así que no estamos hablando de algo del otro mundo. Estamos hablando de lo de la casa. Conexión es eso. Luego el área número 4, incidencia pública y social. ¿Qué significa esto? Misión integral de la iglesia. Además de eso, liderazgo y asuntos sociales. Capellanía institucional. Aquí hay algunos de ustedes que son capellanes. No se ponen el uniforme porque no lo hemos exigido, pero de repente se lo van a poner. Y el hermano que me antecedió, él es un capellán y está activo en el ejército. Así es, ¿verdad, hermano? Capellán activo, hermano Elías. Amén. Y hay otros hermanos miembros de esta iglesia que también son capellanes. Eso está cubierto en esta área, mis hermanos, incidencia pública y social. Área número 5. Eje de trabajo, atención al matrimonio y a la familia. ¿Es necesario esto? ¿O no necesitamos trabajar con el matrimonio y la familia? Claro que sí. Previsión ministerial, superación personal y familiar, transición ministerial saludable y credencialización. El trabajo del equipo y de la membresía de la iglesia local consiste en que podamos planear cómo realizar o cómo se realizará de acuerdo con cada área con sus ejes. Hermanos en el Señor, usted dirá, eso qué complejo, pero no se lo estamos diciendo que lo haga usted solo, porque en esta iglesia ya le mostramos que estamos organizados. Y a cada uno de esos que estamos en ese paquetitos, nos sentamos en una ocasión con la junta representativa, y cuando empezamos a asignar los ejes, hubo una hermana que dice, para haberme metido, aunque no lo dijo verbalmente, pero le miré su rostro, porque al principio le dijimos, ayúdenos en el equipo, y qué galán salió. El problema fue cuando le empezamos a poner en su bolso todas las responsabilidades que le tocaban. Parece que ser dirigente de educación cristiana es fácil. Pregúntele cómo están los hermanos de educación cristiana esta semana con la semana de trabajo. Están esperando por horas que digamos llegó el último día. Porque hay responsabilidades. Pero lo estamos haciendo para la gloria del Señor. Y aquí tendremos los valores que enfrenta o debe enfrentar la personalidad de cada persona en la iglesia de Dios. El primero es lealtad.
El segundo, compromiso. El tercero, responsabilidad. El cuarto, trabajo en equipo. El quinto, excelencia. Y el último, pues diríamos, nuestros valores son esos. Hermanos amados, hoy los caballeros trataron las maneras de hacer las cosas con excelencia. Y dice el hermano, no vamos a hacer presentación. Pero cuando menos esperé, ellos dijeron, vamos a usar la tecnología. Y nos mandaron a través de la tecnología algo que ellos no pudieron hacer físicamente. Es imposible hacer eso que ellos presentaron. Pero ellos dijeron, ya la vamos a hacer de otra manera. Todos trataron la manera de ser parte de un equipo haciendo algo con excelencia durante toda la semana. Esa huellita que usted tiene que estar recibiendo cada día que asiste al culto, no crea que la encontró por ahí botada en alguna librería. Ahí alguien se dedicó a desvelarse qué hacer y luego planteó eso. Y usted está recibiendo esa cosita tan sencilla porque alguien trabajó ¿con qué? Con compromiso, con responsabilidad, siendo parte del equipo, haciendo las cosas con excelencia. Así que no estamos en un plan raro, es nuestro propio plan de trabajo. Como una iglesia local, tenemos la oportunidad de ser la iglesia cuya base de acción misional está centrada en la atención de las personas. Tenemos una liturgia en comunidad, lo que estamos haciendo esta vez, con actos de adoración, ejercicio cristiano saludable, predicación o enseñanza con carácter bíblica y cristocéntrica. Es lo que estamos tratando de hacer aquí. Toda la semana hemos hablado de que somos siervos del Señor y que estamos a la disposición de Cristo. Y toda la semana hemos pensado que Él es el líder principal de esta iglesia. Así que, mis hermanos, para finalizar, lo puede leer conmigo si puede. Digo si puede leer por la distancia. La iglesia es sembradora espiritual con visión y con misión. O sea, la iglesia sabe para dónde va y la iglesia lo está haciendo como lo debe hacer. ¿De acuerdo? La iglesia es sembradora espiritual con visión, sabe lo que quiere y sabe cómo lograrlo. Y con misión, su tarea, perpetuar el evangelio a través de una vida en comunión, adoración, testimonio cristiano, proclamación de la palabra, la enseñanza y el discipulado. Así que quiero que nosotros tengamos en mente, mis hermanos, porque todo el deseo de mi corazón, con esta sencillez que nos caracteriza como iglesia, no voy a hablar del pastor ni del equipo, con esta sencillez que nos caracteriza como iglesia del Señor, queremos que nuestra casa sea una casa de bendición, que sea una casa donde nadie es más que nadie, todos somos iguales y todos servimos por el bien de la obra del Señor y por amor a los que deben ser salvos. Sueño con eso, que esta casa sea una casa de bendición. Y usted dirá, pero no somos eso pues, pero el caso es que lo que viene después es un desafío. Lo que ya hicimos hasta hoy, podemos decir, gloria a Dios, yo me voy este día diciendo, gracias Señor por mi turno, saldé mi trabajo hoy, pero me falta mañana, me falta pasado mañana, me falta todo el mes, me falta todo el año, así que yo puedo irme sintiendo realizado con lo que ya pasó, pero tengo que sentir un desafío por lo que viene. Así que conmigo levante su mano y diga, queremos seguir siendo una iglesia bendita, bendecida y para bendición, siendo portadores del bien que el Señor ponga en nuestras manos, haciendo las cosas como Él quiera, con su Espíritu Santo nos va a dirigir hacia donde nosotros tendremos que ir. Amén, Él nos va a dirigir. Y entonces la iglesia va a hacer lo que Dios quiere que haga, porque el Espíritu sabe para dónde dirigir la iglesia. Así que, hermanos amados, creemos que el Señor va a seguir obrando en nuestra casa y seguiremos siendo lo que hemos declarado, seguir siendo una iglesia bendita, bendecida y para bendición en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por esta reflexión que tuvimos este día, toda esta información que traemos para acompañar a esta iglesia. Estamos pensando en que el trabajo no lo podemos hacer solos, queremos unirnos de tu mano y que tu Espíritu Santo y tu palabra nos orienten hacia donde justamente tendremos que enfocar nuestra visión.
Ayúdanos para seguirnos viendo como una iglesia desarrollada, una iglesia en constante crecimiento, una iglesia que dependa de las Sagradas Escrituras, una iglesia que pueda reflejar tu carácter, que pueda reflejar tu rostro en medio de la sociedad. Que sea una iglesia bendita, una iglesia que siempre esté siendo bendecida y una iglesia que pueda servir para otros de mucha bendición. Pedimos, Dios nuestro, que nos ayude para que toda esta información que hemos recibido nos pueda orientar para ver que somos una iglesia que estamos en el puño de tus manos, estamos en un lugar de bendición. Gracias por habernos escogido, Señor, para ser la iglesia que tú quieres que seamos. Solo ayúdanos a ser sensibles a la voz del Espíritu. Ayúdanos a ser sensibles al llamado del Espíritu. Y en la manera que nosotros seamos sensibles a la voz y al mover de tu Espíritu, seremos la iglesia que tú quieres que seamos para la gloria y para la honra de tu nombre. Con esto en mente, te damos las gracias por todo lo que nos has permitido hacer. Y lo hacemos siempre para honrarte y para bendecirte, lo cual lo hacemos con mucho gusto, con mucha emoción y con mucha decisión. Para la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor.